unos 3 minutitos para empezar puntualmente, ¿no? Vamos a esperar esos 3 minutos, creo. De todas maneras, vale la pena que, que, que conversemos un poquito. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, tuve algunos problemas familiares por lo cual no pude ir a la clase, pero bueno, ahora vamos a tratar de igualarnos y seguramente el examen creo que es el día miércoles, ¿no? No sé si han postergado o no han postergado todavía o sigue la fecha esa. Sigue siendo este miércoles. Perfecto, el próximo miércoles. Ya, está bien. Entonces solamente ahí será, ya acaba ya el rote de ustedes. Bueno. Consideran que ya podemos empezar, no sé cuántos estarán, pero depende de vos, Pamela. Hola. Franklin, ¿estás tú también? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eric. Presente, doctor, buenas tardes. Y a ver, cada uno de mis alumnos que se comunique. Raquel. Andrea. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta clase. Es de relativa frecuencia, ¿eh? No es que sea un tema muy raro o que no aparece mucho. Tiene su relativa frecuencia en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad de La Paz. Y aparentemente es atribuible a la altura. Después vamos a ir comentando por qué y que algunos casos interesantes que nosotros pudimos notar cuando estoy en la epidemia de COVID con esta enfermedad. Inicialmente el tema siempre se llamaba trombosis mesentérica, era el título. Sin embargo, con buen criterio, se cambió este título a la enfermedad vascular intestinal, porque no solo es trombosis, puede también deberse a otras causas, como también vamos a ver. Entonces, el título más apropiado es enfermedad vascular intestinal. Como ustedes podrán ver, llamamos enfermedad vascular intestinal, que también se llamaba isquemia intestinal, como os decía, mal llamada trombosis mesentérica, es mejor isquemia intestinal, que ocurre cuando se reduce, cuando se produce, o sea, se produce lo que pasa que se reduce o se bloquea el flujo sanguíneo a los intestinos. Ustedes saben, ven al lado derecho, por ejemplo, cómo es la tan rica irrigación que se debe a la arteria mesentérica superior e inferior, ¿no? La mesentérica superior, intestino delgado, mesentérica inferior, intestino grueso, y los arcos que ustedes pueden ver, que son realmente múltiples, y es una irrigación impresionantemente fuerte, digamos, si vale el término, pero a veces puede haber problemas justamente en esta irrigación. Entonces, las causas se agrupan en 4 mecanismos principales, que ahorita vamos a ver también como etiología, que son la embolia arterial, o sea, de parte arterial, que es la embolia arterial, que son coágulos que salen del corazón, la trombosis arterial, que se deben a otras causas, generalmente son mayores, placas de ateroma por arteriosclerosis, que van cerrando la arteria, y después de eso tenemos ya la parte arterial, tenemos la parte venosa, la trombosis venosa, que hay un problema de estados de hipercoagulación, y la isquemia no oclusiva, o sea que no es oclusiva, pero al no ser no oclusiva se debe a un hipoflujo sistémico por shock o falla cardíaca, o sea que el flujo es muy pobre para lograr llegar hasta la parte intestinal. Entonces ahí se produce realmente la enfermedad vascular intestinal. Como les decía, vamos a repetir nuevamente en la etiología. Entonces la isquemia mesentérica aguda o enfermedad vascular aguda se presenta como un cuadro de abdomen agudo grave, gravísimo, ¿no? Porque no nos da mucho tiempo. Las etiologías, ¿a qué
¿A qué obedecen? Como yo les decía. Primero, la primera causa, embolia arterial, que es un 40-50%, que es un coágulo de sangre, generalmente originado del corazón, por arritmias, ¿no? Como la fibrilación auricular, especialmente en los pacientes, y que va y obstruye una arteria mesentérica. Lamentablemente, depende de la arteria que ocluya o de las ramas de la arteria que ocluya. Si ocluye la rama principal, se supone que el daño va a ser mucho más severo que si ocluye una rama. Entonces, esa es la embolia arterial, la trombosis arterial, que tenemos un 25 al 30%, que es un coágulo que se forma, como les decía, sobre una placa de un ateroma o una placa de ateroma sobre una arteriosclerosis preexistente. Luego tenemos la isquemia no oclusiva, como les decía, que es causada por una caída severa de la presión arterial. Aquí es en shock, cuando el paciente entra en shock, cuando por alguna causa ha sufrido, por decir, una pancreatitis, por ejemplo, es tan choqueante que baja la presión tremendamente. Puede verse también a un estado de shock posterior a un trauma, etcétera, etcétera, a una insuficiencia cardíaca grave y a veces al uso de ciertos medicamentos vasoconstrictores demasiado potentes, podemos decir, y hablan de drogas como la cocaína. Y ahí tenemos la isquemia no oclusiva, o sea, no tiene una razón que ocluya. Lo que falta es líquido adentro de las arterias, o sea, falta sangre falta un flujo adecuado de sangre que llegue a los intestinos. Y la trombosis venosa mesentérica, que es un trombo, pero que es un coágulo que bloquea ya también las venas, ya no las arterias, que drenan la sangre del intestino. O sea que es al revés. Está asociada a estados de hipercoagulabilidad, anticonceptivos orales, cáncer abdominal, cirrosis o infecciones locales, a veces la apendicitis o diverticulitis. La apendicitis, por ejemplo, puede causar la trombosis de la vena porta, que se llama pileflebitis, y en algunas circunstancias también podría ocurrir una vena mesentérica. Entonces, esas son las causas que podemos contar, que podemos tener dentro de la etiología. Aquí tenemos el cuadro, como les decía, otra vez el cuadrito, trombosis arterial, después embolismo arterial, la isquemia mesentérica no oclusiva y la trombosis venosa. Y aquí habría que agregar la colitis, o sea, tenemos que agregar la colitis isquémica, ¿no? Que es una patología que también estamos disgregando porque es tratada por los cirujanos por los cirujanos coloproctólogos, que también existe y se presenta nomás con menos frecuencia que las otras. Las que son más frecuentes en nuestro medio son las arteriales y, medio raro, aquí aumenta mucho más las venosas que en la literatura de otros países, que en la epidemiología de otros países. En la nuestra es mucho mayor la trombosis venosa. Pero ahorita ya vamos a ver por qué. Entonces, y después tenemos la crónica. La crónica, lógicamente, ustedes ya podrán darse cuenta que es en personas mayores o en personas que tengan factores de riesgo. Entonces, es una condición progresiva, por eso algunos llaman angina intestinal, y causa dolor severo, pero después de las comidas. Entonces son pacientes que comen y al tiempo, los 30-60 minutos, comienzan a tener mucho dolor. ¿Por qué? Porque no hay una buena irrigación de los intestinos y eso le causa dolor al paciente. Y este debe, como dice acá, el 90% de los casos es por arteriosclerosis. O sea, se acumula depósitos grasos, colesterol, ahí se forman los ateromas, en las paredes de las arterias mesentéricas y va estrechándoles lentamente, ¿no? Entonces, pues se llama crónico. Y aquí se agrega los factores de riesgo cardiovasculares, como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto y la obesidad. Entonces, lógicamente, esto sobre una base de arteriosclerosis, si es un paciente que fuma demasiado, es hipertenso y es diabético, etcétera, etcétera, entonces va a acelerar como en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en estos pacientes también esta arteriosclerosis puede llevar a una no trombosis, pero podemos hablar de trombosis venosa profunda, o sea, de las venas de las piernas,
Entonces eso también tenemos, como ustedes deben saber, con bastante frecuencia, y es justamente en estos pacientes que tienen arteriosclerosis, tienen diabetes, donde se estrecha mucho por la misma enfermedad las arterias y las venas, y después causan obstrucción de estas y llevan a un bloqueo completo de la sangre. Y tenemos muchos pacientes con diabetes, por ejemplo, que tienen la arteriosclerosis, diabetes, y que lamentablemente muchas veces llegamos a la amputación porque es la única forma de salvar la vida del paciente. Entonces, eso es más conocido que este cuadro. Pero para que ustedes comparen y que se puede presentar en cualquier lugar del cuerpo humano, con más frecuencia en miembros inferiores y después, lógicamente, en el abdomen, en las arterias y venas mesentéricas. Bien, las manifestaciones clínicas, ¿cuáles tendremos? ¿Qué manifestaciones tendremos? En la aguda tendremos, lógicamente, como aquí dice, es una urgencia médica quirúrgica. El dolor es muy intenso, abdominal súbito intenso. El paciente a veces tiene una necesidad urgente de defecar, tiene sensación de que tiene que defecar, y a veces no defeca. Bueno, sí, cuando se trata de la isquemia colónica, como vamos a ver en el tercer lugar, ya vamos a aumentar acá algo, pero acá presentan náuseas y vómitos y con un riesgo alto de una perforación. Entonces, la isquemia mesentérica aguda. Son pacientes que ingresan con mucho dolor, con distensión abdominal y que no saben la causa. A veces nos atribuimos a la primera causa, que es, como ustedes saben, es la apendicitis. Entonces pensamos en una apendicitis o una peritonitis. Sin embargo, al hacer los estudios, al hacer la ecografía y también la tomografía, como ustedes van a ver para el diagnóstico, nos encontramos con que no encontramos el diagnóstico exacto, ¿no? Entonces andamos un poco confundidos, vemos signos como de obstrucción intestinal, que también se comporta así la isquemia mesentérica como una obstrucción intestinal por los náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolor tipo cólico. Entonces estamos con dudas diagnósticas bastante inquietantes para nosotros, porque el dolor no cede en el paciente y que cada momento está peor. Estos entonces son los datos de la isquemia mesentérica aguda, y en cambio la mesentérica crónica, como les decía, es constante, digamos, no es permanente el dolor, sino es un dolor repetitivo, aparece de forma progresiva, y generalmente es después de 30 a 60 minutos, después de comer, y puede durar varias horas y después se le pasa, pero el paciente generalmente ya no quiere comer justamente porque sabe que le produce dolor y comienza a haber mucha pérdida de peso, y ahí nos comenzamos a confundir con procesos neoplásicos, con este tipo de patología. No es muy fácil el diagnóstico de la trombosis, de la enfermedad vascular, lamentablemente intestinal. No es muy fácil el diagnóstico. Y tenemos que tener bastante, digamos, la clínica, ser muy cuidadosos, y aparte de eso, tener en la mente que esta enfermedad puede presentarse. Como yo quería relatarles, y después de que acabe con isquemia colónica, que también se llama colitis isquémica, esto ya aparece lógicamente porque el problema ya es a nivel del intestino grueso, o sea, a nivel del colon. Entonces, es una forma bastante frecuente, y hay un dolor leve o moderado en el lado izquierdo del abdomen, pero aquí se sigue de diarrea líquida o sanguinolenta, o sea, la famosa hematoquesia. Entonces, tenemos ese problema, y estamos con ese problema de la hematoquesia. Ya vamos a ver más luego que también se confunde con unas enfermedades, claro, una hemorragia digestiva baja, que no sabemos si es por pólipo, si es por hemorroides sangrantes, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero lo que nos orienta mucho es la famosa hematoquesia, que son deposiciones sanguinolentas muy malolientes, ¿no? Entonces, y lógicamente el estado del paciente que el dolor es muy severo, muy intenso, y con todas esas causas podemos llegar. Sin embargo, yo quería decirles, antes de entrar al diagnóstico, y volver un poquito atrás, para hablar con ustedes sobre lo que nos ha pasado a nosotros
con el famoso COVID. Nosotros hemos notado que la isquemia, o sea, la trombosis venosa mesentérica que ustedes ven aquí con 10 a 15%, en el COVID ha subido increíblemente en La Paz. ¿Y quiénes eran esos pacientes a los que tenían este gran problema? Eran pacientes que tenían, lógicamente, eritrocitosis, o sea, poliglobulia. Tenían hipertensión arterial y tenían obesidad. A ver, ustedes me dirán, ¿dónde estarán más que nada esos pacientes? A ver, les pregunto yo a ustedes ahora para que más o menos podamos dialogar. ¿Cuáles serán esos pacientes? ¿O de qué lugar de La Paz? A ver, Franklin. Pamela. Si no saben, díganme nada más, porque no sé si están escuchándome o no. ¿En el alto, doctor? Exactamente. Esto, como les decía, el problema el problema particular de nuestro país y de nuestra ciudad del Alto, de la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, es la altura. Pacientes que viven a mucha altura, como ustedes han podido notar, hay mucho poliglobúlico en el Alto. Y de paso son gordos, o sea, entonces, como yo les digo siempre, como chofer de micro, si vale el término para que vean ustedes un poco, pero es la realidad, ¿no ve? Son pacientes muy gordos, obesos, muy fuertes aparentemente, pero son muy lábiles para esta enfermedad. Entonces, en el COVID lamentablemente daba mucha trombosis a nivel pulmonar, en nuestro medio ha dado mucha trombosis mesentérica y hemos tenido mucho fallecimiento por culpa de esta enfermedad. Nos llamó tanto la atención que, bueno, que alguna vez hemos dicho que habría que hacer una investigación a este respecto. Un segundito. Estoy en clase, te vuelvo a llamar, estoy en clases. Entonces, en nuestro medio, eso hemos visto, y en mi hospital realmente era mucha cantidad. Cada semana habían 3 o 4 pacientes, que es algo demasiado alto, y era trombosis venosa mesentérica. Y lamentablemente casi se han fallecido acá el 100%, y que el 90% ha fallecido y apenas un 10% ha salvado en esa época de esta enfermedad. Entonces son pacientes que ustedes notan, son muy morenos, muy morenos realmente, son obesos, son muy panzones, si vale el término, tienen un abdomen muy distendido, muy gordo, y son pacientes que tienen hipertensión con toda seguridad. Entonces, y la gran mayoría de ellos no tenían diabetes, solo tenían hipertensión y la poliglobulia. Y sobre esto parece que encontró un caldo de cultivo, como se podría decir, el COVID. Y eso ha sido para nosotros un dato muy importante, a tal punto que ahora cuando vemos un paciente que ingresa con un medio raro en el hospital y que lo vemos que está gordo, que está o sea, que tiene signos de poliglobulia, hipertenso, y nuestra mente investiguemos, cuidado que sea una enfermedad vascular isquémica, mesentérica. Así que ahí hacemos los estudios y encontramos algunas cosas. Entonces, eso para que ustedes no se olviden, como vamos a estar siempre ustedes van a estar siempre con los pacientes del Alto, o ya sea La Paz o en el Alto, y si hay ese tipo de pacientes, nunca se olviden de esta enfermedad. Bueno, entonces, el diagnóstico, ¿qué tenemos que pensar? Primero, tenemos que tener como de costumbre, como siempre les digo, primero la sospecha clínica, o sea, tomar todos los datos, ver qué factores de riesgo tiene, como ya hemos hablado, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, poliglobulia, y ver cómo es el dolor, si es un dolor abdominal postprandial, pérdida de peso, el miedo a comer. Eso va a ser solo para el colon. Para los otros cuadros, lo que nos tiene que llamar mucho la atención es el ilio. Se produce siempre una parálisis intestinal, que a veces nos hace confundir entre ilio paralítico e ilio obstructivo, porque
porque lamentablemente se comporta también como un hilo obstructivo. Al no permitir el paso por un segmento de intestino que está devascularizado, entonces se comporta realmente como algo obstructivo y el dolor también es tipo cólico. Entonces hay una duda. Nosotros, bueno, yo en mi experiencia particular, hemos encontrado en una placa simple de abdomen, o en una ecografía, cuando el ecografista dice, aquí hay mucha dilatación, este intestino parece que fuera colon, o sea, el intestino delgado, dice, pero es delgado, pero parece un colon, y o sea que las paredes están muy engrosadas, muy elementizadas. Hay una sospecha alta de que pueda ser una trombosis mesentérica, o sea, una isquemia mesentérica. Entonces, una simple placa a veces, si está sin niveles hidroaéreos y que nos dé una gran distensión, una gran dilatación del intestino delgado, pero con paredes engrosadas, entonces, y que asemeja a un colon, para nosotros es alta sospecha de una enfermedad isquémica mesentérica. Bueno, y el diagnóstico laboratorial, nosotros, ¿qué podemos tener en el diagnóstico laboratorial? Podemos primero, pedimos algunos estudios, como ustedes saben, como siempre les enseño a mis alumnos, primero tenemos que pedir de todo, hay que pedir siempre un laboratorio completo, ¿no? Dependiendo un básico y después otro más agregado al cuadro que tiene el paciente. Si es un problema biliar, habrá que pedir perfil hepático, etcétera, etcétera. En este caso, aparte de pedir todo un hemograma completo, la glicemia, la creatinina, el coagulograma, todo lo que tengamos que pedir, agregamos algunas enzimas como el lactato, que indica que el paciente está con una acidosis metabólica por un metabolismo anaerobio en el tejido dañado. Entonces siempre va a haber un metabolismo anaerobio, pero lamentablemente se eleva tardíamente. Otra enzima que es muy, muy importante es el dímero D, que es útil para descartar trombosis o oclusión vascular. Usted sabe muy bien que el dímero D se usa mucho en cardiología, justamente para infarto, se usa bastante, pero a nosotros también nos sirve mucho para el diagnóstico de una enfermedad vascular isquémica mesentérica. La leucocitosis, que lógicamente se va a presentar en 75 a 90% de los casos, porque al haber estas y al haber ya el compromiso vascular, se comporta como una víscera estrangulada, si va el término, donde ya hay permeabilización, ya las bacterias salen a la cavidad abdominal, entonces ya hay una infección, ya hay una peritonitis prácticamente en el abdomen, y por lo tanto que viene la leucocitosis con desvío a la izquierda. Otras enzimas que son inespecíficas, la fosfatasa alcalina, la hidrogenasa láctica, la creatinina quinasa, pero que son más reflejos de una necrosis tisular, pero no son tan específicas. Y en la gasometría arterial nos va a revelar siempre acidosis láctica, como si el lactato se eleva, y también la gasometría nos va a indicar que hay una acidosis, que es lo que nos está indicando que hay una necrosis tisular. Bien, pero el diagnóstico principal va a ser imagenológico. El imagenológico, como decía, aquí no ponen en los libros, como ustedes siempre deben ver, ya rayos X no le dan mucha importancia, se van a otros estudios. No tenemos un medio, todavía tenemos que dar alguna importancia a rayos X, no nos queda otra, y a la ecografía, a veces común y corriente, porque aquí que lo que les estoy mostrando es lo último que se hace, de acuerdo, pero no nos olvidemos que en nuestro medio un buen ecografista puede hacer una ecografía simple y nos puede dar datos de, como os decía, de hilio, de engrosamiento de la intramural de las paredes del intestino delgado. Entonces, con esos datos nada más y algo de líquido libre en cavidad, a veces el mismo ecografista dice, sospecho de que hay compromiso intestinal o hay trombosis, porque casi todo el mundo se acostumbra a poner trombosis a la enfermedad esta, aunque ya les he dicho que no solo es trombosis, pero ya nos orienta bastante una ecografía bien realizada. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que, el gol estándar, por decir algo, que sea la angiotomografía. Si tenemos alta sospecha, es la angiotac abdominal, que es la
no invasiva de elección, porque esto no hay que hacer nada, solamente hay que hacer, poner contraste y hacer un angiotomo, porque la angiotomo es la que revela si hay algo dentro de los vasos, por eso se llama angio, y la tomografía nos da dilucidar el cuadro. Permite visualizar directamente las arterias mesentéricas, descartar además otras patologías abdominales. Entonces, a veces no pedimos angiotomo y pedimos solamente tomografía con contraste. También nos ayuda algo, pero lamentablemente no nos indica el lugar de la obstrucción, no nos indica muchas cosas que no es tan fácil. Entonces, otro estudio como es la ecografía Doppler, la ecografía Doppler también se da muy bien, es frecuentemente utilizada como prueba inicial, o sea que antes del angiotomo, casi nunca nos pedimos angiotomo directamente, pedimos una ecografía, un eco normal, y si vemos que necesitamos hacer algo más, pedimos un ecodoppler. El ecodoppler nos va a ver cómo está la circulación, o sea, en qué lugares hay circulación, en qué lugares no. Entonces, y nos ve en qué lugar puede haber estrechamiento de las arterias, y al medir la velocidad del flujo sanguíneo, o sea, un ecodoppler ayuda mucho. Igual en la trombosis venosa superficial de las venas, o sea, las piernas, las trombosis, siempre se pide un ecodoppler, porque ahí mide el flujo y dice aquí hay una obstrucción o hay un paso lentificado del contraste en tal lugar, entonces, o de la sangre cuando se hace un ecodoppler. Entonces el ecodoppler nos ayuda bastante. Y lógicamente lo ideal para nosotros sería hacer otros estudios más. Indican que la angiografía por resonancia magnética, que es otra alternativa no invasiva, y también evalúa el flujo sanguíneo y no expone al paciente a la radiación de la tomografía, pero eso es, como les decía, en medios muy sofisticados, en países que tienen muchos recursos. Una tomografía, nosotros que se exponga un poco a la radiación, no sucede absolutamente nada. Lo malo para nuestro país es que no podemos hacer la angiotomo, no hay capacidad, más bien no tenemos tomógrafos, no tenemos nada, entonces más bien es mucho más complejo el otro problema, que no podamos hacerle más bien el estudio al paciente. En mi hospital se puede hacer, seguramente en el hospital de clínicas también, pero el costo del hospital de clínicas debe ser muy alto para el paciente, o sea, que realmente resulta bien problemático para nuestro medio. Y la última lo que yo creo que es algo muy importante, si uno sospecha realmente, si los cuadros muy invasivos nos dan que puede ser una obstrucción, hay que determinar violentamente y rápidamente el nivel de la obstrucción. Entonces ya sea arterial o ya sea venosa, ya sea trombosis o sea coágulo, igual tendríamos que agarrar y poder lograr determinar exactamente dónde queda. Y para eso la arteriografía o angiografía por catéter es el mejor. Ese es considerado el estándar de oro para esta enfermedad. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que tenemos que tener los medios, y nosotros acá nos cuesta mucho tener los medios necesarios tecnológicos para lograr hacer estos estudios. Nosotros estamos haciendo en el hospital angiotacto, pero la angiografía por catéter en muy pocos casos hemos hecho, y hemos tratado de solucionar con relativo éxito, pero en muy pocos casos, porque realmente el kit se compró al paciente, no teníamos en el medio, bueno, todo un problema, como ustedes podrán dar cuenta, y además, aparte, es como la CEPRE, la vía biliar, que es, aparte de diagnóstica, es terapéutica. Acá igual, la angiografía por catéter, aparte de diagnóstica, puede ser para tratamiento, porque nos puede ayudar a hacer vascularización, como hacer un tratamiento, o se puede colocar en stent, digamos, sirviendo. O sea, al ingresar por la angiografía con catéteres, son catéteres finísimos, ya van a ver al final, les he traído una fotografía que he bajado para que vean lo sofisticado que es esto, ¿no? O sea, son catéteres muy finos que ingresan realmente por la arteria femoral, y a través de la vena femoral tienen que llegar hasta la arteria mesentérica, tienen que llegar hasta cierto lugar bajo visión, lógicamente, de fluoroscopía, con equipos de alta complejidad, con los equipos de hemodinamia, para que logremos ubicar dónde está realmente el cuadro oclusivo.
En la parte cardíaca hacen lo mismo, ingresan y ven, por ejemplo, en las coronarias. Entonces hay una arteria que está estrechada, entonces encuentran la estrechez o encuentran el émbolo o el coágulo, lo aspiran o lo disgregan y luego colocan un stent, pueden colocar cualquier otra, pueden hacer cualquier otro procedimiento. Eso se hace con mucha frecuencia en la parte cardíaca actualmente en Bolivia, pero en la parte intestinal es muy poco lo que estamos pudiendo lograr hacerlo para este diagnóstico. Este estudio es para una colitis, más que nada, y se hace la colonoscopía, que es útil para el diagnóstico de la isquemia colónica. Si es un paciente que tiene dolor en el lado izquierdo, diarrea, hematoquesia, entonces inmediatamente hay que tratar de hacer una colonoscopía. Como ustedes verán acá, la mucosa está completamente edematizada, está más oscura, no es una mucosa rosada como tiene que ser del colon, entonces aquí ya nos permite sospechar. Si dejamos que prosiga esta, la mucosa se pone prácticamente negra, o sea, pierde completamente la circulación. Inicialmente, como en este caso, se ve el edema y las famosas zonas en parche de la mucosa decoloradas o cianóticas. Si entonces encontramos eso, el diagnóstico 100% ya lo tenemos, que es una colitis isquémica. Esto sí hacemos también en muchos hospitales. Bueno, entonces para el diagnóstico, como ustedes se pueden dar cuenta, la imagenología juega un papel sumamente importante. Bueno, y el tratamiento, para ir ya viendo con ustedes, el tratamiento siempre en todo abdomen agudo, como yo les digo también a mis alumnos, y yo tengo las reglas de las heces, o sea, de las heces que son soluciones, signos vitales, todo lo que es con S inicial, y aquí también ustedes tienen que captar esta regla, que es fundamental en todo abdomen agudo. Este es un abdomen agudo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Soluciones parenterales que realmente sean especialmente cristaloides y no coloides, o sea, zinc, lactato, para reponer volumen. Después hay que hacer la corrección de la acidosis, hay que hacer antibióticos de amplio espectro, porque aquí se supone que son gram negativos, gram positivos, gram negativos y anaerobios incluso muchas veces. Entonces tenemos que usar antibióticos de amplio espectro, combinación de antibióticos. Después, generalmente, lo que nosotros hacemos cuando generalmente la gran parte son trombosis, entonces usamos heparina, o sea, tenemos que hacer anticoagulación en el paciente. Después tenemos que siempre colocar las sondas nasogástrica y vesical. Si podemos lograr colocar un catéter venoso central, bienvenido, lógicamente, en manos expertas, porque también es importantísimo que tenga una buena vía para que reciba los líquidos adecuados. Ahora, cuando tenemos casos de trombosis, bueno, en otros países que puedan tener más rápido el diagnóstico, de menos de 8 horas, y sin signos de irritación peritoneal, se puede usar trombolíticos, pero en este caso nada más. Generalmente nosotros directamente hacemos heparina, o sea, tenemos que agarrar y nomás proceder a la terapia para lograr, como son poliglobúlicos, la gran mayoría, son esteroideos, entonces prefiero más hacer la anticoagulación. Y en isquemia de causa no oclusiva, que es un poco más rara, es menos frecuente, hay que administrar selectivamente un vasodilatador. Entonces ahí estamos con la papaverina. Entonces hay que tratar como cualquier paciente con abdomen agudo quirúrgico. Pero muchas veces, y esto yo soy sincero con ustedes, muchas veces el diagnóstico es en quirófano nada más. Cuando uno ha abierto el abdomen, ha hecho una laparotomía y se encuentra con el tremendo cuadro de un cuadro que ha sido una isquemia intestinal, lamentablemente. Y a mí me permito, bueno, todavía tenemos tiempo, podemos conversar con ustedes, porque ustedes tienen que también aprender un poco de ética, no un poco, debíamos ser éticos por completo los médicos, porque tratamos con seres humanos. Lamentablemente en nuestro medio, en los centros privados, por ejemplo, nosotros hemos tenido el fallecimiento la anterior semana de un paciente con un problema de trombosis mesentérica. Era un señor que medía por lo menos unos 1,85, era bastante alto, muy obeso, hipertenso, ligeramente poliglobúlico,
de tez blanca era él, y sin embargo, ¿qué sucedió? Ingresó, estaba con un dolor muy intenso, abdominal, y lo primero que pensaron fue llevar a un centro privado. Entonces llevaron a Arcoiris. En Arcoiris, ¿qué hicieron? Absolutamente todos los estudios habidos y por haber, angiotaca, todos los estudios que estamos comentando acá, hicieron algunas cosas más, todo, pero nunca le dieron el diagnóstico. Y cuando ya le propusieron otras cosas y no tenía recursos, le dijeron, bueno, usted tiene que irse nomás, y no le dieron ni siquiera el diagnóstico, habiendo hecho una angiotaca. Entonces el paciente llegó al hospital, pero ya había perdido tiempo durante casi 2 cuadros. Si dentro de las primeras 6 horas podemos diagnosticar y podemos ingresar, ese paciente va a tener sobrevida. Pero si pasa un día entero con una enfermedad de esta naturaleza, con la gravedad de este tipo de enfermedad, entonces no va a tener chance. Este paciente ingresaron aquí, yo lo vi al paciente en la emergencia, porque era un conocido, yo conocí un poco la familia, y había todos los aspectos que tiene una peritonitis. ¿Y qué podemos pensar? En apendicitis perforada, lógicamente primero. Y ese rato no había modo de que hagamos más estudios. La ecografía solo decía que había ilio, entonces quería hacer una angio o angiotaxis y ya no daba porque estaba en la emergencia. Lo mejor era hacer una laparotomía. Ingresaron a la laparotomía y me comunican, doctor, lamentablemente hemos encontrado con una trombosis mesentérica masiva. Bueno, la operaron, quedó con el famoso intestino corto, porque hicieron una ostomía, una yeyunostomía, o sea que el yeyuno era muy cortito. Eso ya es incompatible con la vida. Estuvo un tiempo, pero no pudimos sacarlo adelante después de un sufrimiento de él y de toda la familia, que se hubiese podido solucionar si es que los colegas de este hospital o de este centro médico, que sea, hubiesen actuado mucho más rápido, más conscientemente además, ¿no? Y no esperar un día, al día siguiente decir la angiotac. O sea, todas esas cosas hacen que el paciente tenga grandes problemas. Entonces se encuentran con problemas demasiado serios, como ustedes van a ver a continuación. En el tratamiento quirúrgico, como les decía a ustedes, muchas veces nos encontramos con el diagnóstico de la laparotomía. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Resecciones intestinales del segmento afectado. Nada más, ya no nos queda otra. Solo el segmento afectado. Claro, y rogando que el segmento sea corto, o sea, que no sea mucha afectación, que la obstrucción haya sido de ramas más pequeñas vasculares y no del tronco principal. Bueno, el second look se llama, que tratan todos los libros que es en inglés, que es como un segundo tiempo, cuando vemos las áreas intestinales que están no muy oscuras, más o menos podemos compres calientes, ponemos incluso anticoagulantes en la raíz de los vasos mesentéricos, tratamos de mejorar la circulación y vemos que ha cambiado algo. A veces solo o resecamos una parte que está muy comprometida, la otra parte no resecamos, entonces tenemos que dejar con una bolsa especial que se llama bolsa de Bogotá, y para volver a entrar, por eso se llama second look, porque ya en la segunda entrada puede haber más daño, o tal vez puede haber también que ha mejorado un poco más las asas, o sea que es un poco al azar, digamos, ¿no? O sea, es rogando a dioses que nos ayude y que no haya avanzado más. Es lo que se hace actualmente, no, eso se hace muy comúnmente en todo nuestro país y en toda Sudamérica, ¿no? La parotomía, pero lo ideal es entrar lo más rápido posible para que estos pacientes puedan sobrevivir. Después hay tratamientos actualmente, lógicamente, y eso me toca a mí decirse a ustedes, porque ustedes tienen que estar con lo último de la medicina, estamos de acuerdo, aunque es teórico en muchos lugares de este país, que es el tratamiento endovascular, la trombectomía por aspiración, trombólisis, angioplastías y colocación de endoprótesis. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas son de mínima invasión, o sea, son de alta técnica y de alto aparataje tecnológico. Entonces tenemos que ingresar con los catéteres muy delicadamente, buscar el lugar y ahí ingresar y hacer lo que sea necesario. Pero esos son, ya digo, de alta especialidad. Son cirujanos vasculares que están completamente entrenados, son intervencionistas, o sea, son equipos muy formados y que trabajan mucho con este tipo de
de diagnósticos y este tipo de tratamiento. En cambio, nosotros estamos con esto. Aquí está, vean ustedes, inicialmente ven un segmento al lado izquierdo que está completamente negro, como morcilla, que es la trombosis mesentérica, y los otros intestinos están nomás bastante bien, o regularmente bien. Entonces ahí hacemos la resección del sitio afectado. Si nos permite el resto del intestino, puede ser una anastomosis, un anastomosis terminal del resto del intestino, pero si vemos que está muy dilatado, muchas veces tenemos que hacer ostomías, o sea, iriostomías, obligadamente sacar el intestino afuera para que el paciente, porque si no, a veces cuando no está bien el intestino, ¿qué va a suceder? Va a haber la dehiscencia de la anastomosis. Entonces el cirujano tiene que valorar en quirófano qué hacer. Entonces de la izquierda ustedes ven esto, a la derecha también están viendo un segmento del intestino con un color, y más atrás un color más adecuado, pero adelante un color muy no adecuado, y hay que tomar las decisiones. De abajo, lo que tienen ustedes de abajo es una trombosis venosa, que se comporta, como ustedes pueden dar cuenta, esta inicial se comporta mejor que la otra, que es arterial, y nos permite poder tener mejores esperanzas para el paciente. Entonces, esto hacemos nosotros las resecciones intestinales y anastomosis o ostomías. Bien, entonces, en lo demás, como le digo, aquí les estoy mostrando cómo entran los catéteres. Está yendo a la mesentérica, hay una estenosis al lado izquierdo, ahí se ha puesto después una endoprótesis para dilatar ese segmento estenosado. Ya se darán cuenta ustedes lo delicado que es este procedimiento. Entonces, al otro lado derecho, igual están ingresando, se ingresa con equipos especializados de rayos X, con monitores muy especiales, y se logra determinar el lugar y se podía lograr actuar in situ, o sea, en el lugar. Se puede poner stents, se puede poner endoprótesis, se puede hacer fibrinólisis, se puede colocar incluso balón que ingresa a la arteria y ahí se infla como un baloncito. Entonces también nos ayuda tremendamente a que mejore la circulación. Y aquí a este lado derecho les estoy mostrando, por ejemplo, un poquito del equipo que hay en el hospital, por decirles algo, pero esto más que nada para cirugía cardíaca, donde tienen lápices especiales, catéteres especiales. Entonces realmente involucra mucho tener mucha tecnología, y el costo es realmente muy elevado, ¿no? Lógicamente. Y la capacitación del cirujano o del equipo quirúrgico tiene que ser muy alta. Y hoy día, cuando me despedí a mis alumnos, les decía que uno tiene que tener siempre la mente abierta, porque a veces lo que estamos haciendo ahora puede cambiar de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, en este aspecto de la mesentérica, seguramente de aquí a algunos años, si el país mejora, tal vez vamos a entrar también a esta era que están también los países del primer mundo, donde ya están haciendo casi todo, quieren hacer por vía de mínima invasión. La laparoscopía, en este caso se hace la endoscopía, endovascular, prótesis endovasculares. Entonces, es la alta tecnología, ¿no? Entonces, pero lamentablemente hay factores de todo tipo, ¿no? Especialmente los socioeconómicos y más que nada económicos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿O alguna acotación, algo? Bueno, entonces creo que ha estado nomás la charla, creo que adecuada, y que se den cuenta ustedes que en Bolivia es una patología no muy infrecuente, es nomás relativamente frecuente, y por lo tanto hay que tener en la mente esta enfermedad, aparte de las otras más comunes y más frecuentes. Pero no hay que olvidarse de la trombosis mesentérica, que es así. Ese señor ha fallecido la anterior semana, y anteriormente a él ha fallecido otro del alto, igual, medio joven. Aparte, no sé, bueno, que se agrega en otro medio, que son, bueno, este otro paciente era obeso, diabético y era alcohólico, así que con eso
se fue peor el asunto, o sea, lamentablemente no pudimos salvarlo. Como ustedes verán, lo que dicen que el índice de mortalidad es el del 70-90%, es altísimo, de isquemia aguda del intestino delgado, lo que nos obliga a actuar mucho más rápido de lo que tenemos que actuar. Es una gran emergencia, mucho más que la apendicitis perforada, mucho más que la peritonitis. Realmente esto tendría que ameritar el actuar tremendamente rápido, pero eso depende del cirujano que esté ahí, de los conocimientos que tenga y del equipo quirúrgico con que se cuente, ¿no? En cambio, la colitis isquémica es un poquito más bajo, pero no deja de ser casi 60-70% en nuestro medio, pero no es muy frecuente en nuestro medio. Por suerte, no tenemos tanto la colitis isquémica. Hemos tenido muy pocos casos en este año, que yo sepa, no hemos tenido ni un solo caso en este año de colitis isquémica, entonces no es tan frecuente. Pero sí hemos tenido más casos de la isquemia aguda del intestino delgado. Bueno, creo que con eso hemos concluido la clase. Muchas gracias. Pamela. Gracias a usted, doctor. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles en el examen y básicamente van a ir preguntas de acá también, se supone. Básicamente así que nomás estudien nomás y que les vaya muy bien. ¿Eh? Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima clase. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Que tenga buen día. Buenas tardes.